Bueno, pues muchas gracias, Lola, por la presentación, muchas gracias por la invitación también, estar aquí y, como dije esta mañana en otro ámbito, un lujo y para mí un placer, porque sí es verdad que se está convirtiendo un poco en mi casa. Estoy viniendo tanto para Jaén que casi me voy a pensar quedar. Pues yo creo que lo podía hacer, ¿eh? Voy a considerarlo. Lo invitamos, ¿no?, a que se quede. Bueno, pues muchas gracias. Hablar de artes escénicas presente y futuro en España, lo veo muy amplio, muy amplio y en eso quizás yo no sea tan experto. Yo me voy a dedicar un poco a hablar de lo que sé, un poco a hablar de lo que hago también, de artes escénicas que estamos haciendo nosotros, y luego con mis compañeros aquí de mesa, pues seguro que vamos completando ese puzzle, y también con vosotros como público, pues vuestras intervenciones, o si tenéis alguna pregunta en concreto, pues será más fácil abordar el tema, ¿no? Entonces yo voy a hablar desde la universidad. Como yo trabajo en la universidad y soy director del aula de artes escénicas, pues claro, el nombre arropa un poco ese título que tenemos aquí en la mesa y de alguna manera justifica también la presencia, ¿no? A mí lo primero que me gustaría en mi universidad, voy a empezar por un deseo, es que mi universidad tuviera un grado en artes escénicas, que no lo tiene. Yo creo que Granada es una ciudad muy emblemática en el mundo del teatro, tenemos esas huellas indelebles, ¿no?, de grandes dramaturgos que ni siquiera tengo que nombrar, ¿no?, pero esa larga estela. Y lo que nos duele, yo no soy granadino, también lo dije esta mañana, soy cordobés, pero mucho tiempo en Granada, y lo que nos duele es que no, esos nombres tan importantes del panorama teatral y escénico en general también, pues no hayan calado más hondo para que haya realmente estudios y otra proyección de artes escénicas en Granada, que sería un presente distinto al que tenemos y que haría pensar en un futuro igualmente pues halagüeño y probablemente muy enriquecedor. Entonces, quizá es un tono de lamentación inevitable, pero claro, desde la universidad he hecho en falta que no haya ese grado, como he dicho, y que además no haya ni siquiera la intención en principio de que pueda existir. No se plantea, ¿no? Nos circunscribimos a dos pilares, se puede decir. Gracias está aquí conmigo, que también trabaja incluso en mi misma facultad, ¿no? Somos compañeros de facultad, entonces tú, gracias, cuando intervengas, completas o incluso me corriges si no estás de acuerdo, ¿no? Pero nosotros tenemos un máster de estudios literarios y teatrales en la Universidad de Granada, que es muy prestigioso, lleva ya tiempo, y que está, digamos, compuesto por un profesorado pues muy interesante también. Lola mencionaba a Antonio Sánchez Trigueros, por supuesto es el referente de todos nosotros, ¿no?, y creador de todo lo que se ha hecho de teatro prácticamente allí. Y bueno, se nota su huella, su presencia, ahora menos, lógicamente, pero también está de alguna manera, su trayectoria ha quedado. Pero a pesar de esto que digo, que es muy positivo sin duda alguna, en este máster en concreto yo he hecho en falta que no haya una parte práctica. Yo creo que las artes escénicas, si no se proyectan en lo alto de un escenario, pues se quedan a un nivel tan excesivamente teórico que se puede perder. Se puede perder incluso el alumnado que se acerca al máster, pretende eso también, o sea que dice que he cursado un máster intelectual de gran nivel, de un aparato teórico extraordinario, de un profesorado brillante incluso, pero ¿dónde está la práctica escénica? En danza, en interpretación, no hay realmente, se está planteando, o sea, dentro del máster el profesorado y el director del máster está planteándose la cuestión de que este máster incorpore a personas que vengan de la propia universidad o de fuera, que puedan completar estas actividades, o incluso algunos de nosotros, porque, bueno, en mi caso, aparte de ser profesor, pues también soy director del grupo, ¿no?, de teatro y danza, con lo cual tengo esa posibilidad, ¿no? Pero vamos, aparte de mí, evidentemente, gente muy bien cualificada que podría formar parte de ese otro elenco, ¿no?, de profesorado y darle al máster la dimensión práctica que entendemos que necesita. Porque de esa manera pienso que sí se crea más escuela. Ya no es la parte solo académica y filológica, sino que habría esa otra parte de experiencia, algo más pragmática, que sí puede inducir a mucha gente a participar en el máster, a ser alumno del máster y, por supuesto, el día de mañana pues a ejercer también a partir de ahí y a prolongar lo que sería esa presencia de artes escénicas a otros niveles. Si no, va a quedar ahí como formación. Es interesante, no cabe duda ninguna, es un bagaje cultural extraordinario, pero no va a tener proyección. Va a ser algo, intento expresar en ese sentido para ver si me entendéis, porque será algo que enriquezca a nivel individual, pero sin proyección en el escenario, ¿no? Es como una obra escrita en un cajón guardada y no pasaría de ahí, ¿no?
Nosotros, ¿qué hacemos en artes escénicas? Pretendemos, de alguna manera, paliar esa situación. Insisto que hablo desde la universidad porque en Granada hay una entidad que se llama Escénicas. Por supuesto está también Remiendo Teatro, ¿no? Sí. Y está Date Danza, que luego van a hablar ellos, que están haciendo una labor magnífica desde hace un montón de tiempo. Y hay que darles las gracias porque dificultades muchísimas. Y ahí están, ahí están. Pero desde el punto de vista institucional, que es lo que más o menos estoy intentando aquí pergeñar, ¿no? Pues aparte de Escénicas también, que pertenece a la Junta de Andalucía, que está muy vinculada a Sevilla, que cada vez está más diluida, la verdad, está perdiendo mucho fuelle, ¿no? Y ya no es lo que era Escénicas, francamente. A pesar de la buena voluntad de la gente que está allí, de Ramón, por ejemplo, y de otras personas, pero no se sostiene cuando no hay un aparato también financiero importante y la proyección necesaria, ¿no? A nivel cultural y a nivel social. Nosotros en la universidad, este aula de artes escénicas que yo dirijo, pues lo que hace fundamentalmente es una agenda cultural que como pertenecemos a extensión universitaria, pues pretende que esté presente en la ciudad, donde se traen conferenciantes de nombre, en principio, que sean atractivos en ese sentido, se hacen mesas redondas también, y una programación que sea ecléctica, rica en teatro y danza, fundamentalmente. O sea, eso sería artes escénicas para nosotros, pero lo que ocurre, también lo comentaba esta mañana, es que hay una batalla seria para intentar que haya público, para que esta gente importante que venga pues tenga también repercusión, proyección y el público se alimente realmente de lo que se está haciendo allí, ¿no? Que tenga esa trayectoria. Aparte de la agenda cultural, pues tenemos el grupo de teatro y danza, y ahí he pretendido precisamente, porque eso es una creación nuestra, de nuestro vicerrectorado, del tiempo que llevamos trabajando juntos. He pretendido que estén presentes esas dos disciplinas, el teatro por un lado y la danza, que nosotros fusionamos muchas veces. Hacemos teatro-danza también, si nos habéis seguido un poco lo habréis visto, en este último montaje menos, pero en los anteriores, pues sí, ¿no? Teatro y danza. Y de alguna manera, pues darle esa proyección que estoy insistiendo en ella, ¿no? De que se vea en el escenario, pues un trabajo que empezamos con talleres, hay un taller de interpretación, hay un taller de danza también, y luego los juntamos de alguna manera en el montaje. Y los están preparando, los están educando de esa manera para que haya pues una buena interpretación, una calidad en interpretación y una calidad también en corporizar emociones, estéticas, textos. Muchas veces esa es la intención que tenemos. Y luego hay también tercera volée así en francés, disculpadme porque como las clases las doy en francés siempre tengo en la cabeza un lío. Bueno, disculpad, es un lapsus mío propio de la lengua. No sé cómo decirlo ahora mismo, pero bueno, una tercera parte sería que el Encuentro Internacional de Teatro Universitario. Y ahí, pues lógicamente, aquí tenéis este 10º encuentro que se celebra ahora, ¿no? Aquel es el 16º que hemos celebrado, pero el número es lo de menos en este caso. Lo importante es que lo que significa es que es un escaparate de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Entonces es interesante que nosotros exhibamos nuestro trabajo, es interesante ver lo que hacen los demás, muy interesante compartirlo, convivirlo, y esto es lo que es la riqueza del arte escénico, porque este año, por ejemplo, recuerdo compañías como la de Bielorrusia y la de Portugal, en concreto estas dos, Roberto, tú conoces muy bien a Rui Pires, por ejemplo, esos trabajos de cuerpo que de alguna forma enriquecen muchísimo el panorama de las artes escénicas y lo hacen vivo, ¿no? Siempre. Los hemos tenido allí, a Roberto lo hemos tenido varias veces también, el año pasado en concreto, ¿no? ¿Estuviste? Y vemos ese trabajo de autor, por ejemplo, como el caso de Roberto, íntimo, muy elaborado, muy trabajado, ¿no? Ese trabajo de Rui Pires, como he dicho antes, de cuerpo, de energía, de mucha energía, el trabajo casi militar aplicado, lo militar aplicado al teatro de Bielorrusia, pero es escandalosamente impactante, porque es una ejecución perfecta, con una energía extraordinaria, es una escuela distinta, y esto a nosotros nos nutre muchísimo. Es una savia que hay que beber con avidez porque es lo que tenemos, es lo mejor, lo que más nos va a alimentar es precisamente esa convivencia, ese flujo de idas y venidas de distintas corrientes. Hay que salir también. Nuestras artes escénicas en España progresarán si se contaminan de otras. Yo pienso que en el caso pues, nuestro, por ejemplo, de la universidad, lo interesante es que seamos permeables a otras formas de ver el teatro y la danza. Es importantísimo. Porque si no, si somos tan endogámicos que solo nos vemos a nosotros, como pasa muchas veces con el público, ¿no?
300 personas viendo nuestro espectáculo, 100 viendo otro. Bueno, pues ahí se nota claramente lo que significa esto, ¿no? Que no vamos a ver teatro ni vamos a ver danza, vamos a vernos a nosotros. Entonces mi deseo, tal vez un poco utópico, sería que fuéramos capaces de ver a los demás también, porque viendo a los demás nosotros vamos a crecer sin duda. Y en ese sentido, ya termino, las artes escénicas tienen un largo recorrido, si se quiere. Si se quiere, sí lo tiene. Pero también se mencionó aquí esta mañana lo de educar al espectador, no es una cosa nueva, ya lo sabemos, ¿no? Los franceses han hablado mucho de eso, de l'école du spectateur, ¿no? Bueno, pues sí, yo luego lanzo la idea de que efectivamente hay que crear esa escuela del espectador y de alguna manera hay que incentivar a nuestro alumnado para que se sienta involucrado, de verdad, ¿no? Que le guste ir al teatro, que le guste ir a ver a los demás y que haya foros y encuentros donde se le propicie esto. Eso garantizaría la vida de artes escénicas y el sentido que se le da al trabajo físico, corporal, intelectual, interpretativo, que es fundamental, que es ser, es la persona, ¿no? La persona encima de un escenario, que es la vida, en fin, todo eso tan filosófico. Y ya está. Gracias. Seguimos el orden, ¿no? Entonces Como vamos a ver la opinión de Gracia Moral al respecto, ¿no? Bueno, es verdad que el tema de la mesa es como muy vertiginoso, ¿no? El presente y el teatro de la arte escénica. Ya no quedándonos con el presente, que ya nos daría para mucho, también el futuro, que nos obliga un poco a ser pitonisos o quizá a lanzar desideratus, ¿no? Como proponía Rafa, cómo nos gustaría a nosotros que sea el futuro de esa arte escénica. Bueno, para intentar ordenar un poquito mi intervención, que puede caer dada la amplitud del tema y el interés del tema, puede caer un poco en el desorden y no queremos tampoco tener mucho tiempo cada uno, y yo soy profe también y me enrollo mucho, me parece que podría intentar hablar desde tres perspectivas, ¿no? ¿Cómo entiendo yo el presente y el futuro de la arte escénica como integrante de una compañía de teatro, que Reviendo Teatro, y como integrante de una escuela de teatro? Luego, ¿cómo entiendo yo el futuro de las artes escénicas como creadora dentro de esta compañía o no? Porque no todo lo que yo escribo lo monta Remiendo. Yo tengo una proyección que se sale estrictamente de los límites de Remiendo Teatro. Y finalmente como espectadora. Vamos a intentar ordenarlo así. Porque los agentes de teatro somos también espectadores de teatro, ¿sí? Casi yo soy más tiempo espectadora de teatro que hacedora de teatro. Bien, como integrante de una compañía y de una escuela de teatro, ¿dónde están para mí los problemas del presente? Pues creo que nos vamos a repetir mucho y probablemente nos vamos a quejar un poco todos de lo mismo, que es de la falta de apoyo institucional, de la falta de apoyo dentro de un sistema donde la cultura pues se entiende como un valor no tan necesario como otros valores, a pesar de que los que hacemos cultura lo consideramos un valor humano fundamental, como también decía antes Rafa, pero verdaderamente en el sistema en el que estamos, pues estamos sometidos a la precariedad constante, ¿sí? Y esto se ha incentivado con la famosa crisis desde el 2011 o sea, algo así quizá, porque han descendido los presupuestos, ha habido en Andalucía, nosotros, tanto Omar como yo, podríamos nombrar muchas compañías que han desaparecido o que están produciendo muy poco, cada vez menos, y cada vez con menos recursos, lo que implica con menos actores, por ejemplo, a veces con menos cuidado formal, con menos tiempo de ensayo. Es decir, que hay una precarización general, lo que me parece que también lleva en ocasiones a que haya mucha rivalidad entre las propias compañías de teatro en el mismo entorno, porque hay a nivel, diríamos, de ayudas públicas, y el teatro necesita las ayudas públicas, porque el teatro es una práctica muy costosa, el teatro profesional es costoso, y si no queremos que sea costoso, entonces tenemos
que de nuevo precarizarlo tanto que vamos a perder muchos estándares de calidad, pero incluso haciéndolo precario sigue siendo costoso. El teatro es mucho más costoso que editar un libro, o en fin, que otras muchas prácticas culturales. Entonces, cuando se reduce mucho el dinero público, también se incentiva mucho la sensación de que está rivalizando contra los propios compañeros. Y eso es terrible, porque el sector muchas veces, en lugar de unirse, lo que hacemos es estar como en una actitud de supervivencia, como dentro de un barco que se está hundiendo, y a ver quién cae primero dentro de ese barco. Todo esto lo digo como elementos negativos, que tiene sobre todo que ver, como digo, con la falta de apoyo institucional, ¿no? La falta de apoyo público y la necesidad de ese apoyo. Por otra parte, como positivo, ahí veo que se están inventando nuevas fórmulas, que no queda otra que inventarse nuevas fórmulas, y en ese sentido creo que también puede resultar a veces dinamizadora esta precariedad, que yo no veo positiva, ¿vale? Esta cosa de en épocas de crisis nos volvemos más creativos, pues a lo mejor es verdad, pero no me parece a priori positivo. Sería mejor poder ser creativo en un espacio un poco más protegido, ¿no? Menos vulnerable de lo que nos sentimos ahora. No obstante, es verdad que como decía Marco Ordóñez en un artículo en El País, el teatro es como un corcho ahí flotando en medio del océano, y el océano puede estar muy fervoroso y el océano y el corcho muy solitario ahí en el medio, pero no se hunde. No se hunde. La gente de teatro estamos acostumbrados a vivir en una crisis casi permanente, ¿no? Y a tener que hacer esto de reinventarnos y de buscar fórmulas, porque en el fondo estamos apelando a algo que me parece que es esencial del ser humano, que es el derecho a jugar a ser otro. Y yo creo que seguiremos en ese esfuerzo y en esa lucha. Como integrante de una compañía de teatro vivo con esto permanentemente. Mi compañía de teatro monta cada vez menos espectáculos, nunca recupera los costes de producción, nunca llega a recuperar el dinero que ha invertido en lo que monta, porque también es verdad que Remiendo Teatro monta lo que quiere y cuando quiere, con todos los hándicaps que eso tiene. Nosotros no tenemos la obligación, como otras compañías amigas del entorno, que tienen la obligación de estar montando cada año, cada 2 años. Nosotros podemos estar 3 años sin montar ningún espectáculo y nadie nos lo exige más que nuestro propio deseo, ¿no? Pero es verdad que cada vez montamos menos y que distribuimos muy poco nuestros espectáculos, porque en Andalucía creo que el mayor problema que tenemos las compañías profesionales es un problema de distribución. Estamos dispuestos a producir, pero muchas veces ¿para qué? Cuando luego nos enfrentamos a los programadores y los programadores apuestan por un teatro mucho más, a veces comercial o fácil o cómodo del teatro que hacemos buena parte de las compañías, no todas, pero buena parte de ellas. Otro hándicap con el que cuenta siempre Remiendo es que somos una compañía de Granada. Estamos en la periferia de la periferia, y es difícil moverse desde ahí, es muy difícil. El teatro que hace Remiendo es un teatro que encaja muy bien con un espectador urbano, con un espectador exigente, con un espectador que viene al teatro a vivir una experiencia inquietante, desazonante, interesante, que no le deje impasible. Y no siempre encontramos ese tipo de espectador en un entorno rural, por ejemplo. No digo que no lo haya, lo hay, pero nosotros tenemos la experiencia de ir a pueblos con un espectáculo filmado por una autora que se llama Gracia Morales, que soy yo, y que la gente pues no venga, porque no nos conocen. Entonces esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque para empezar a ser conocidos necesitamos ser programados, pero para ser programados necesitamos ser conocidos. Y esto es un círculo vicioso muy difícil de romper. Si estuviéramos en Madrid, pues creo que las circunstancias quizás serían otras, porque Madrid ofrece espacios alternativos, donde de hecho cuando vamos,
funcionamos muy bien, pero nos cuesta muchísimo dinero ir a Madrid. Perdemos mucho dinero cada vez que vamos a Madrid, porque vamos a salas de teatro alternativo y tenemos que pagar alojamiento, transporte, dieta de toda la gente de la compañía. Con lo cual, bueno, asumimos que hacemos un teatro periférico con todo lo que ello conlleva. En ese sentido también estar en la periferia te da mucha libertad. Y nosotros hacemos el teatro, como decía antes, que queremos. No nos sometemos ni a una estética ni a una temática que pensamos que vaya a funcionar a priori. Como creadora, un poco se puede parecer mucho a esto. Yo me siento muy libre como creadora, escribo lo que quiero, no con la disponibilidad temporal que quisiera, pero sí que escribo lo que quiero y como quiero. Los límites que yo encuentro cuando escribo son los límites que yo tengo como persona, que yo tengo como creador. No tengo más límites que eso, ya son suficientes, pero no tengo más límites. Para darle visibilidad a mi faceta de creadora sí que encuentro muchos límites, porque estoy en Granada, no sé si porque soy mujer, creo que no, la verdad, creo que no tanto, pero sí estar en Granada, eso es un límite muy importante. Y escribir teatro como el que yo escribo, que es un teatro pues no siempre cómico, casi nunca de hecho cómico, con una carga de compromiso social, casi siempre, y textos que no siempre son cómodos ni fáciles de digerir. ¿Qué pasa? Que me están montando mucho en Latinoamérica. Mi mercado, por hablar con términos economicistas, está en Latinoamérica. Yo soy una autora mucho más representada en Argentina que en España. Bueno, circunstancias curiosas, pero verdaderas. Y finalmente, como espectadora, pues veo que hay un momento en el que toda esta cuestión de la precariedad está afectando mucho y hay muchas veces poca oferta, y a veces veo una oferta que desde fuera veo claramente que está pensada pues desde esa idea de necesitamos hacer bolos, necesitamos tener público, pero también encuentro muchos espectáculos que no tienen eso. Y sobre todo quisiera destacar el hecho de que me parece que en el ámbito nacional vivimos un momento de gran riqueza dramatúrgica. Creo que también hay directores interesantes, pero sobre todo hay muchos dramaturgos muy interesantes que están escribiendo, porque escribir no cuesta dinero, montar sí, escribir no. Y que están escribiendo textos muy interesantes, muy rupturistas, muy experimentales, y creo que sí que vivimos momentos de oro de la dramaturgia española, desde los años 80, 90, creo que hay una generación magnífica de dramaturgos que están haciendo textos verdaderamente rupturistas, profundos, literarios, con capacidad de resonancia. Y entonces, en ese sentido, el futuro que yo querría, pues que esta fertilidad dramatúrgica que yo encuentro termine llegando de verdad al teatro y sobre todo a los espectadores, porque finalmente para los espectadores es para los que hacemos teatro y mesa redonda, aunque hoy ya estéis tan poquitos espectadores, pero gracias por estar los poquitos espectadores. Y bueno, ya está, ya creo que eso he pasado los 10-15 minutos. Muy bien. Muchas gracias, gracias. 3 perspectivas muy interesantes, ¿eh? Bueno, pues ahora le damos la palabra a Roberto Salgueiro. Ok. Bueno, no sé cómo se enciende. Eso está apagado. Se enciende, sí, están apagados. El botoncito que hay ahí. Vale. Ya. Sí, no. Ahora tampoco. Sí, ahora sí. Bueno, es igual. Me voy a quitar las gafas porque si no, no voy a poder leer las notas que tengo aquí. Bueno, sí, claro, el título que nos acompaña aquí es inmenso. Entonces, y como además hablo lento,
Voy a tratar de ir a Yo soy la que hablo un par de rápido. cosas que me parece que puedan ser de interés a los que estamos aquí, ¿no? También lo que importa es el lugar y la cita que nos ha reunido aquí. A mí me gustaría, yo siempre creo que para hablar del presente y del futuro, sobre todo hay que pensar en el pasado, de dónde venimos, qué trayectorias tenemos. Y bueno, no voy a hacer aquí un repaso histórico del teatro universitario, pero fijaos que, por ejemplo, los TEUs, el Teatro Español Universitario, que era un espacio que estaba ligado al SEU, el Sindicato de la Falange, entre el año, vamos a hablar del periodo del 36 al 75. Bueno, en un momento en el que en España programar y hacer teatro es algo realmente complicado, y poder presentar en escena textos y hacer propuestas escénicas que se salgan del margen comercial en el que se movía el teatro era complicado. Y el TEU, el Teatro Español Universitario, se acaba convirtiendo en ese espacio para el que inicialmente no se creó, pero que acaban tomando las personas, o muchas de las personas de mayor relieve teatral, que después han conformado lo que ha sido el teatro independiente español y las grandes figuras del teatro español. Ese movimiento teatral nace en la universidad, en un momento en el que la universidad es un espacio de encuentro, de debate, de eclosión de ideas, en muchas ocasiones, al margen de otro tipo de consideraciones. Cuando llega la democracia, el TEU desaparece. Y en la historia del teatro universitario, estoy hablando de una manera muy resumida, ¿vale? De repente se produce una especie de impasse en las alternativas que se programan dentro de las universidades, hasta que surge la figura del aula de teatro. Y el aula de teatro es el epígrafe con el que se empiezan a sustituir aquellos TEUs. Entonces, a mediados de los 80, hacia finales, que es cuando se empiezan a consolidar las aulas de teatro universitarias, pues estamos hablando que a lo mejor en la Universidad Española existían alrededor, pues aproximadamente, hablamos de unas 15 aulas de teatro, 20 aulas de teatro más o menos, y de repente en los años 90 empieza a eclosionar ese movimiento teatral universitario, hasta, por la información que yo tengo, a finales de los años 90, comienzos del 2000, pues llegaron a haber pues cerca de unas 60 aulas de teatro universitarias. Son muchos espacios teatrales. Y sin embargo, la realidad de cada aula de teatro era muy diferente. Unas orgánicamente dependían directamente de las vicerrectorías, de los rectorados, otras aulas de teatro dependían de facultades, otras aulas de teatro dependían de convenios con compañías de teatro que convenían con las universidades. Es decir, esa realidad era muy dispersa, de tal manera que los perfiles de trabajo también eran muy dispersos. Y toda esa eclosión, una vez que llega la crisis económica, que tampoco sé exactamente cuándo llega, aunque todo el mundo quiere ponerle una fecha, pero de repente ese movimiento teatral universitario empieza a decrecer, y la realidad teatral universitaria de hace 15 años, ahora española, o sea, de la Universidad Española, estamos hablando del conjunto del Estado, ha cambiado ostensiblemente. Y creo que corre un camino bastante parejo, evidentemente muchas distancias, con el teatro profesional. ¿En qué medida? Pues retomando lo que comentaba Gracia, ¿qué es lo que pasa con la precarización? Y no es una cuestión que quiera centrar en un asunto económico, pero sí como el concepto de lo precario se instala en las instituciones
y en las cabezas de las personas. Entonces, esa precarización que hace que se justifique que una compañía profesional actúe con menos recursos económicos, con menos recursos técnicos, que va en detrimento de sus productos, corre parejo con esa idea de teatro universitario que también se va precarizando y que su nivel de trabajo va disminuyendo. Pasado, presente y futuro. ¿Qué futuro es el que anhelo? Claro, es una soñación. Evidentemente, creo que eso hay que revertirlo cuanto antes. ¿De qué manera revertirlo? Yo entiendo que el teatro en la Universidad Española, la única manera de revertirlo pasa porque sea asumido como un programa dentro de la propia universidad. No creo que pueda ser un programa ajeno o un programa exclusivamente demandado por los estudiantes. Comentaba antes con la vicerrectora, de la misma manera que en ninguna universidad se le ocurre a un rector cuando llega a decir, bueno, pues me cargo la Facultad de Medicina porque no me gusta. O solamente va a existir la Facultad de Derecho porque un grupo de alumnos demandan esa facultad. Me parece que tiene que haber una relación de demanda y oferta, pero evidentemente tiene que haber un compromiso institucional, como hablaba Gracia Morales antes, un compromiso institucional a todos los niveles. Cuando habla de teatro profesional, pues es exactamente lo mismo. ¿En qué medida influye eso la concepción de la práctica teatral en este país? Pues absolutamente en todo. ¿Cuál es el futuro del teatro? Si tenemos en cuenta que seguimos aún a día de hoy discutiendo pues, sobre aspectos relativos a discusiones del siglo XIX acerca de si el teatro tiene que ser leído o no, cuál es el valor de la palabra, toda esa influencia logocentrista en la práctica teatral, pues tenemos un camino todavía muy amplio que recorrer. ¿Por qué saco a colación esto del logocentrismo y la tendencia logocentrista? Porque ese es el valor que se le da al teatro fundamentalmente. En general el público y la academia entiende que el teatro es una práctica logocentrista, de tal manera que no es necesario que el actor se sepa mover, es necesario que sepa hablar, decir el texto. Y hay un montón de herramientas que de repente se dejan de usar. Y esas son las herramientas que debemos de ganar. ¿Qué implica eso? Rigor. Y en ese sentido, bueno, en mi opinión, creo que somos un país poco crítico, poco autocrítico en este ámbito, por ejemplo. A mí me encanta pintar, me gusta dibujar, pero no creo que sea pintor. Y ni creo que a mucha gente le pueda interesar lo que dibuje. Una cosa es lo que a mí me guste y otra cosa es cuál es el resultado de mi trabajo. Entender el teatro como un espacio donde todo el mundo tiene derecho a participar, sí. Entender el teatro como un lugar donde todo el mundo tiene la capacidad de trabajar, ahí tengo mis reservas. De la misma manera que para tocar en una orquesta sinfónica necesitas que la persona que toque un violín sepa leer una partitura y sepa tocar ese violín, un actor debe saber también tocar su violín y leer su partitura. Y el problema es que estamos en un país con una tradición teatral muy amplia, logocentrista, pero con una tradición escenocentrista muy corta. Entonces, además de con una concepción de la cultura a veces muy criticable, con independencia de quién está gobernando. Lamentablemente a veces, sea derecha o izquierda quien gobierna, el ámbito de la cultura queda muy aparcado y no es nada cuidado. Y bueno, voy a parar aquí porque si no me voy a ir por otros derroteros. Por último,
Entonces entiendo que el rigor debe ser algo fundamental. El rigor de la práctica escénica en la universidad debe ser algo fundamental. Y en relación a lo que comentaba Rafael, evidentemente, de la misma manera que sucede en otros países de nuestro entorno, los estudios de arte dramático, tarde o temprano van a tener que depender de la universidad. De momento se sigue considerando casi como un estudio. De hecho, la organización de las escuelas de arte dramática están concebidas como si fuesen institutos de bachillerato. En algún momento la universidad va a tener que acoger estos espacios y no está preparada y tiene que prepararse. Y ese es el futuro, para mí ese es el futuro. En cuanto a la práctica escena, dejo apuntadas aquí cosas para después charlar, si os apetece, acerca, por ejemplo, del concepto de fragmentación y de postdrama, que es algo que cada vez está teniendo más presencia en la práctica escénica, sobre la cual se puede debatir mucho, sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en escena, qué entendemos por eso y cómo influye a la hora de crear y de trabajar. Y en ese sentido, ¿cuál es la incidencia de estas consideraciones en la práctica escénica universitaria? Que también creo que cada vez tiende más a una práctica un poco conservadora. No porque el teatro que haga sea teatro, como se dice, de texto, que no es eso, sino por cada vez concebir de una manera más conservadora el propio texto dramático. En lugar de pensar que tiene una traducción escénica, entender que el texto escénico es el propio texto literario. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Vale, gracias. Muchas gracias, Roberto. También puntualizaciones muy interesantes, ¿eh? Bueno, Y sobre el teatro universitario. Bueno, pues por último, Omar Meza, bailarín y coreógrafo. Aquí estamos. Vamos a ver. Vamos ahí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer enorme para mí, para la compañía de danza, que es la que dirijo yo, estar aquí con vosotros y compartir un poco que lo que he querido hacer es un poco como un esquema, una radiografía de lo que es Date Danza. Date Danza nace en 1999. Yo llego a España en 1993, donde fundo la primera compañía en Castilla y León, ¿sí? Que se crea de danza y que bueno, que tiene tal, pero no voy a hablar de esta compañía, sino en este caso hablo de Date Danza, que se funda en Granada desde 1999, ¿ok? La compañía se funda con el objetivo de acercar la danza a los niños y a las niñas. Cuando llego a España me doy cuenta, hago mi primera creación en Castilla y León, sí, que se llamaba, el espectáculo era Un Mundo de Luz, que después lo cogieron y lo cambiaron, se lo quedaron y le llamaron Un Mundo al Revés. Curiosamente esta cosa aparte. Pero bueno, porque es verdad, el mundo es al revés. Y es cuando descubro que realmente lo que me apasiona es el mundo para la infancia, que es lo que más me emociona, lo que abre mi mundo creativo, lo que abre mi espacio de verdad, mi alma, para poder decir, soy creador de verdad. Y es en el mundo de la infancia donde descubro esta faceta mía, que yo como intérprete pues había trabajado ya en muchos países, me he formado también en Alemania, en México, tal, es muy largo de contar, pero bueno, y siempre había tenido la sensación extraña, ¿no? Había una sensación como intérprete que en los países que había trabajado era, yo soy intérprete, soy una herramienta más, pero me falta algo me falta. No entendía qué era lo que me faltaba, y lo que me faltaba realmente dentro del mundo de la danza era una dramaturgia. Fijaros qué curioso, acercarme al teatro y que mi danza tuviese una dramaturgia, porque claro, los espectáculos en los que trabajaba eran de una abstracción tan grande. En Alemania no importaba, en la compañía que había trabajado, no importaba si el público se iba y si nos quedábamos con 2 personas, lo importante era el artista en ese momento. Cuando llego a España me doy cuenta
que lo importante es el público, porque sin público no hay arte, al menos una arte escénica como la danza, que la danza lo que necesita es tener público, si no, ¿a quién voy a mostrar mi trabajo? Me encierro en mi estudio y trabajo para mí mismo. Y ahora veremos por qué digo todo esto. ¿Sí? La estructura de Date Danza. Date Danza es una compañía que mueve más o menos cerca de 200.000 o 250.000 euros anuales, con una media de 250 funciones anuales y hasta 300 funciones anuales también. La compañía tiene un repertorio de 22 espectáculos desde el 99 hasta ahora. Tiene un equipo y una estructura que tiene bailarines, producción, administración, distribución, que tiene distribución nacional, distribución en Cataluña y distribución internacional. Cuando creamos espectáculos hay todo un equipo que hace todo este trabajo, que es el compositor, el escenógrafo, el diseñador de vestuario, bailarines, está todo el equipo que crea el espectáculo. ¿Sí? En estos años, desde 1999, he visto cómo se han creado redes nacionales, circuitos nacionales en todas las comunidades. Se han creado teatros, nuevos teatros también, ¿sí? Unas infraestructuras enormes en pueblos pequeñitos que no tienen ni siquiera para hacer una programación, pero han creado su gran teatro y tienen su gran teatro. ¿Esto a qué nos ha llevado? A una decadencia total, porque se ha llevado inconscientemente un espacio enorme que primero no se puede dotar de contenido, porque no hay profesionales que alberguen ese espacio. Dos, no tiene dinero suficiente para una programación estable en ese teatro, que lo necesita también. Entonces, ¿qué han hecho? Han creado un gran espacio, pero después el problema es que no permiten que nadie entre en esos espacios, ¿sí? Que se han quedado solamente como el teatro del pueblo, y dices, sí, pero ¿y entonces para qué quieres un gran teatro? En Granada tenemos la situación, por ejemplo, tenemos muchísimas compañías profesionales con una gran trayectoria, muy buenas compañías. Tenemos compañías de títeres, de teatro, de danza, tenemos música, todo, pero no tenemos el apoyo de la institución. En este caso nuestro ayuntamiento no apoya. Sin embargo, son compañías que en todas las ferias nacionales, en todas las programaciones nacionales están presentes y que a nivel internacional también empiezan a tener cabida. Entonces es curioso, ¿no?, que estás en un espacio donde tu propio ayuntamiento, que aparentemente sí lo ve, pero no lo ve, no le da valor a esos artistas que tiene ahí. Pero luego si vemos los espacios que están alrededor, en los pequeños pueblos que son la periferia de Granada, son pueblos que están con su contenedor, pero no tienen contenido. O sea, podríamos cambiar un poco la mentalidad y ser un poco más creativos y proactivos en decir, venga, vamos a compartir, yo te doy mi espacio y tú llenas de contenido mi espacio. Tú como compañía puedes presentarme de verdad toda una estructura pedagógica, social, que ayude a desarrollar al pueblo y que crezca el pueblo también. ¿Qué es lo que pasa? Que no se mira, no se ve más allá, no se ve el futuro, se ve el momento, el hoy. Este es mi espacio, el concejal de cultura, digamos, o el que sea representante del ayuntamiento se queda con el espacio para él, porque si viene una compañía profesional le puede quitar el espacio, o una compañía amateur que esté en proceso de creación, que esté en proceso de reestructuración, ¿sí? Esa es una de las realidades que tenemos en España también. Pero luego es curioso si nos vamos un poquito más allá, si nos vamos a Cataluña o al País Vasco, que tienen otra estructura diferente. Es muy curioso lo que pasa allí, es completamente diferente, donde en el País Vasco realmente se apuesta por la residencia de sus compañías, se apuesta por la gente que está en sus ciudades y crean riqueza con sus compañías también. O sea, la mentalidad cambia. En Cataluña también es diferente. A lo largo de estos años, con la compañía, en este caso estoy hablando de danza, también he visto cómo se ha apoyado el mundo de la danza, ¿sí? Se hacen programaciones, en las programaciones en las que se permite que dentro de se exige, mejor dicho, que es curioso, se exige, no se pide, sino se exige que dentro de las programaciones nacionales
tengan un tanto por ciento de danza, que es un 2% o un 3% de danza dentro de sus programaciones. Nada, es muy complicado, es más complicado que el teatro, pero se hace y se mantiene esa programación. Dentro de los apoyos institucionales como son el Ministerio de Cultura, existe una parte de ayuda para las compañías de danza también. Entonces, y en este caso, de compañías que se dedican a la danza para la infancia como es Date Danza, y existe también ese apoyo ya. Existe ese espacio digno, digamos, para la danza para España. Y en Andalucía también lo tenemos. También tenemos el apoyo para las compañías para la infancia y tenemos circuitos también que se han creado para este tipo de compañías. Podemos decir que es interesante cómo da un salto y después con la crisis decae completamente y se dejan todos los apoyos, como en este caso sería el circuito Abecedaria, que ha sido uno de los ejemplos más grandes a nivel nacional, donde había una programación hasta de 40 espectáculos dentro del circuito. Una compañía puede hacer hasta 40 funciones. Ahora se ha reducido a 10, 15 funciones las que puede hacer una compañía dentro del circuito Abecedario, que estoy hablando del circuito para la infancia. Y cómo se va recortando el presupuesto y cómo los ayuntamientos se van quedando sin su programación también para la infancia dentro de sus teatros. En ese caso, en Granada surge una iniciativa que es en compañía, una asociación en la que nos unimos 7 compañías para poder proteger y preservar un poquito lo que es la programación para la infancia en Granada en este caso. Vamos a los pueblos, tal, no sé qué, no sé cuánto, les llenamos de contenido, nosotros con nuestro propio dinero nos autoprogramamos, les organizamos todo un plan de distribución, hablando con los colegios, o sea, fijaros todo el dinero que le estamos ahorrando a un ayuntamiento. Y les hacemos toda la programación, todo. Nosotros les llevamos el folleto, hablamos con los maestros, llevamos a los niños, nosotros les llevamos todo al teatro, todo, con un caché irrisorio que además no es digno para las compañías que tenemos, que salimos pagando, salimos perdiendo. Pues curiosamente, fijaros cómo es el no tener visión de futuro, no se le da valor a ese trabajo que hacemos, no se le da valor. Le estás regalando el trabajo, le estás diciendo, toma, llena de contenido tu teatro, dale prestigio, no lo han tomado en cuenta, lo han dejado un poco aparcado. Hemos ganado otros espacios, pero muchos los hemos perdido. Y todo por una cuestión, visión de futuro. Una de las cosas también que yo creo que nos faltan también es la formación. La formación, no vamos a hablar solamente de la formación del público, porque es muy fácil, ¿no? Decir como artista, yo quiero un espacio digno donde yo pueda trabajar, donde el público pueda entender mis obras, donde los artistas me entiendan también, donde los programadores entiendan mi trabajo. Es un trabajo muy grande y yo creo que dentro del arte los artistas también tenemos que hacer pedagogía, pero tenemos que hacer pedagogía para construir un público, para que las familias, los maestros, los niños, las niñas y los artistas y los programadores entiendan qué es el arte, porque curiosamente ni los artistas a veces sabemos qué significa el arte o para qué sirve el arte o cuál es la función social del arte. Y para mí, lo que es la función social del arte, lo que es para mí, es simplemente tocar la puerta del corazón del público o de quien sea y decirle, hacerle sentir humano, más humano, como decía Nietzsche. Porque es verdad que las artes escénicas hacen humanos, crean humanos más humanos, crean seres sensibles. ¿Por qué? Porque te dan sueños, te dan ilusión, te dan emoción, te dan fantasía para poder seguir viviendo y para poder crear otro mundo diferente. Es complejísimo el trabajo que hace un artista dentro de esta sociedad y yo creo que son estos momentos que estamos viviendo son los mejores momentos para un artista. Es cuando más nos necesitan. No es la televisión solamente, no son las herramientas de entretenimiento. El arte es lo que necesita ahora mismo el público y es por lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos que preservar, el arte. No solo el entretenimiento, intentar llegar a de verdad a tocar ese corazón, como decía Nietzsche, ¿no? Tocarle y hacerle sentir humano, más humano, de verdad que se doblegue ante la belleza y que se levante por la mañana y vea el sol y diga, sí, hay luz,
O como decía Lorca, en uno de sus poemas, ¿no? Ve la luna por Valderrubio en las choperas y ve que cae una hoja, cae otra hoja, la luna, y de pronto se crea una historia como diciendo, cayó una hoja, y dos, y tres, por la luna nadaba un pez. ¿Por qué? Porque todo ser humano es capaz de crear arte en su vida, pero esa es la función social del artista. Hacerle soñar al público, hacerle sentir y hacerle ver que es capaz de soñar otro mundo y que otro mundo es diferente, que podemos construir otro mundo, ¿sí? Hablando un poco también de los espectáculos y de qué haces, ¿no? ¿Qué haces para enfrentarte a veces a un público o a una estructura de programadores? En este caso, os hablo de uno de los espectáculos de Date Danza, que es un espectáculo estrella ahora mismo. Se llama ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Es un espectáculo que nace intentando contar a los niños y a las niñas el mundo transexual, contándoles la transexualidad. Fijaros, ya digo transexual y inmediatamente se nos ponen las manos en la cabeza. A unos niños, tú, ¿cómo estás intentando que los niños sean transexuales? Como me decía un artista hace poco, es que no entiende este chico, y es artista, y es artista. O sea, tú estás haciendo que los niños y las niñas pretendan ser, pero no, estoy intentando que vean otra realidad, es diferente. No estoy intentando que sean transexuales, estoy intentando que vean que otras realidades existen. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen derecho a conocer la realidad. Y no solamente entretenerles con colorcines y demás. Bueno, pues con este espectáculo lo que hemos intentado es trabajar con la dirección de teatro y con la coreografía mía, era intentar llevar el mundo del surrealismo y de la abstracción para que los adultos no se enteraran que estábamos hablando de transexualidad. Entonces es muy bello porque es toda una estructura, una montaña, que son las partes de ese personaje que se va construyendo, que se va haciendo persona poco a poco, ¿sí? Y ese personaje que a medida que va transcurriendo la obra se va convirtiendo en ese transexual, que no es un transexual, es simplemente un niño que juega con un vestido. Fijaros. Pero ¿cómo hemos logrado llegar a esto? Muy complicado, o sea, trabajando, intentando hacer que el adulto no entienda nada. Sin embargo, los niños y las niñas sí preguntan. Y cuando hacemos los debates, ellos sí se enteran. ¿Con esto qué quiero decir? Que podemos hacer las obras que queramos. Desde Date Danza yo creo que sí hemos luchado y hemos intentado, en la medida de lo posible, mantener y preservar el espacio artístico de la danza. Intentar de verdad que se mantenga y que se preserve, siempre intentando llegar a un punto para el público y ayudándolo, llevándolo de la mano, porque yo no le puedo proponer una obra como en la que yo trabajaba en Alemania y decirle, venga, si no te enteras es que eres un ignorante. No, ahora más que nunca el artista tiene que ser pedagogo, tiene que hacer pedagogía, tiene que hablar con el público cuando termina su función, que para mí eso es pedagogía, y contarle cómo has creado tu espectáculo, de dónde ha nacido, por qué ha nacido, para qué lo has creado y por qué lo has creado. Y entonces cuando le enseñas al público a disfrutar un espectáculo, cambia, se le abre un mundo nuevo, se le abre un mundo de ilusiones y de fantasías, y entiende el por qué ese espacio a lo mejor es tan abstracto o tan difícil para entenderlo. Pero entonces yo le tengo que enseñar qué es una metáfora, porque el movimiento, más que el movimiento, no puede haber un trabajo más abstracto. Porque ¿cómo le cuento al público con danza el tema que quiero hablar o que quiero contar? Entonces tengo que contarles que el movimiento es metáfora y que como y empiezas todo el desarrollo de verdad y empiezas todo el proceso pedagógico para el público, fijaros, y para enseñarles que ellos también son capaces de entender la danza, que no solamente es para una élite, es para todo el mundo. Pero obviamente hay que bajarse del pedestal y hay que ser uno más. Intentar de verdad poner en valor la capacidad del público también. Y bueno, traigo un vídeo para que veáis un poquito el trabajo de Date Danza y ahí termino y después si queréis hablamos un poquito más.
el volumen, a ver si se oye, que había que subirlo. La luz, quizá. Y la luz si se puede... bueno, ellos se ven bien. Gracias. Ya, ya. Just
espectáculos preciosos, ¿no? No está Cari. Falta Cari. Claro que este vídeo se editó, falta meter el último espectáculo. Pues debe de ser interesante. Estaba esperándolo, Cari. Sí, el último, ¿dónde está el último? Bueno, pues creo que queda claro que la situación es un poco complicadilla, ¿no? Pero lo que sí es claro que por parte de todos es patente la necesidad, ¿no? De cara al futuro, que se mantenga lo que es el espíritu de la arte escénica, ¿no? Como un factor de desarrollo también de la persona, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Yo creo que es fundamental, es fundamental en nuestras sociedades, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto internacional que es una red internacional de danza para la infancia. Esto nació en Sudáfrica, en Cabo Verde. Nos hemos encontrado, nos dieron la oportunidad de encontrarnos artistas de la danza para la infancia allí, y curiosamente había 40 países allí en ese encuentro. Y después tuvimos la oportunidad de repetir el encuentro para crear algo ya más sólido en Bolonia, Italia, que ha sido este año, y ahora haremos el siguiente encuentro en junio en Múnich, en Alemania, para realmente organizar ya la asociación, y que sea una asociación que mire hacia el futuro, pero que mire al futuro en este caso como embajadores, porque es curioso que nosotros podemos pensar en negativo, pero no es verdad, no podemos pensar en negativo, porque existen países que de verdad están trabajando en positivo, como Dinamarca, que tienen desarrollos sociales, desarrollos con la danza, desarrollos de público, desarrollos de familia. O sea, las artes escénicas de verdad que sirven para encontrar al público, para formarles, para educarles, para sensibilizarlos. O sea, yo estaba el otro día en una función en una escuela de curas, y era curiosísimo, o sea, la actitud de los chavales, que aparentemente, porque están en el mejor colegio de Granada, donde se paga más dinero que ninguno, y no se pueden portar tan bestia, ¿sí? Quiero decir, tan salvajemente. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué un niño es capaz de faltarte al respeto como artista? ¿Por qué? Porque no existe educación, porque el arte se ha quedado en segundo plano. Pero es que ahí es donde empieza la educación. Ese niño tiene que saber comportarse donde va, tiene que saber sentarse y tiene que saber hacer una pregunta. Y el niño tiene que saber dirigirse a una persona. Eso se llama educación y se llama cultura. Por eso somos tan importantes. Por eso es tan importante la educación y la cultura en un país. Porque tú no puedes decir, porque tienes cultura es porque te has leído 3 libros y has pasado con notable tal. Sí, tienes notable en estas notas, pero luego, ¿qué tienes de imaginario? ¿Qué tienes de ilusión? ¿Qué tienes para ofrecerle tú al mundo que viene para ti? ¿Qué responsabilidades has asumido en tu vida para darle? Los artistas sí lo tenemos. Nos responsabilizamos por lo que hacemos, pero es que nos exponemos para ser criticados, si no, no nos exponemos. Nos quedamos en nuestra casa sentaditos y nadie hablará mal ni bien de nosotros. Lo mejor es que hablen bien o mal, pero que hablen. Y saber bien si te has equivocado, si tu obra era acertada, si tu obra no estaba terminada, ser coherente y consecuente con lo que hacemos. Porque yo he hecho trabajos que realmente he dicho, Omar, pero ¿cómo has sido capaz de presentar esto? Porque yo me creía que ya estaba en el top. Pues no, puedes estar en el top, pero no puedes tomarle el pelo al público, ni a nadie. No has terminado tu trabajo, no has hecho bien tus tareas, ahora paga las consecuencias. Entonces hay que ser coherentes, hay que ser consecuentes, y como decíamos en la comida, ¿no? Tú quieres cambiar al mundo, pues hay que empezar por mí. O sea, yo quiero cambiar al mundo, quiero que cambie todo el mundo, sí, pero primero voy a cambiar yo. Y eso lo aprendí muy bien de Juan Mata, que lo amo, lo adoro, es un gran amigo, un gran compañero desde que nació Date Danza. Y él decía, Omar, cuando yo llegué a la universidad, yo quería que todo el mundo cambiara. Yo tenía la ilusión de cambiar a todos mis alumnos, y yo llegaba, me preparaba, y después descubrí que si cambiaba a unos cuantos, y después descubrí que si cambiaba a uno, pero si ya he cambiado yo y he cambiado a uno, ese puede contaminar a otro, y otro puede contaminar a otro, y así el mundo está cambiando de verdad. Yo mira, a raíz de ver lo de Omar y tal, he pensado que decía lo de que veía que había un movimiento dramatúrgico importante, y sí, y lo siento, pero también creo que el teatro para niños está viviendo un momento muy, muy interesante, muy, muy interesante, de dejar de hacer eso que tú dices, por lo menos, desde luego en la ciudad de Granada, de una forma, y en compañía es una muestra de ello,
de una forma tremenda, porque es dejar de considerar a los niños ese público al que con unos cuantos colorcitos y contándoles por enésima vez la historia de Pinocho ya va a haber suficiente, y de verdad proponerse que los niños son espectadores con derecho a que se les ofrezca un producto de calidad artística y con niveles de lectura y con metáforas y con capacidad para que lo interpreten. Y en Granada hay un movimiento, y yo creo que de alguna manera el teatro para niños, no sé, por ejemplo, Omar, tú la experiencia que tienes de que han montado para en Date Danza, tenéis espectáculos para niños y para adultos, ¿tenéis una mayor posibilidad de programar y de distribuir en el de niños que en el de adultos, o da igual? ¿O sí que creéis que hay más demanda de espectáculos para niños? Porque yo tengo la sensación de que hay mucha precariedad en el teatro para niños, en los cachés y todo eso, pero sí que hay más demanda, que estamos en un momento en el que los centros, los ayuntamientos cada vez están teniendo como más interés por el teatro familiar y el teatro para niños. También el concepto de teatro familiar, ¿no?, que es como más amplio. ¿Tú notas que los espectáculos que hacéis para niños y para teatro familiar tienen más vigencia? Sí, son muchas cosas. El trabajo, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho en España, no solo en Granada, pero que Granada es verdad. Granada es muy curiosa porque es una de las ciudades que tiene más compañías de teatro para la infancia en España. Es la que más en toda España. O sea, ya no hablamos del País Vasco, de Cataluña, no. Granada es una de las ciudades, siendo lo pequeñita que es, que tiene más compañías profesionales de alto nivel en toda España, y es la que siempre se lleva premios en todas las ferias a las que asistimos. Siempre las compañías de Granada traen premios, curiosamente. ¿Por qué? No se sabe. También hemos de decir que existe una asociación que se llama TVEO. TVEO es una asociación en la que yo he sido vicepresidente, es la Asociación Nacional de Artes Escénicas para la Infancia. En este caso tiene teatro, danza, títeres, todo dedicado a la infancia. ¿Qué es lo que ha creado esta asociación? Ha creado año con año, hace 2 encuentros nacionales, ¿sí? Uno, que es el encuentro nacional que se lleva en Valladolid, y otro, pero fijaros ahí también, voy a hacer otro paréntesis, y lo importante que son las casas, las casas que habitan el proyecto que tú llevas. En este caso, TVEO hacía su proyecto en Zamora, que Zamora es un pueblecito ahí pequeñito, perdido. Sin embargo, cuando no iba nadie, el pueblo nos implicaba, el ayuntamiento nos implicaba, siempre estábamos en el teatro, como hoy, los de siempre, estábamos los de siempre. Pero después, ¿qué ha pasado cuando lo hemos llevado a Valladolid? Lo hemos llevado al gran teatro de la ciudad, al Teatro Calderón. O sea que no estamos hablando del teatrito de la esquina, que está mal construido, no, al Teatro Calderón, que ha hecho que la ciudad tiene una gran acogida para el encuentro, los encuentros TVEO, año con año lleno, muchísimo público, y todos pues felices de este encuentro. Estamos hablando de esto. TVEO, que ha hecho ese trabajo tan grande a nivel nacional para concienciarnos de qué son las artes para la infancia, de concienciarnos cuál es nuestro trabajo social dentro de las artes escénicas para la infancia. O sea, se ha hecho un trabajo muy largo en todos estos años. Se ha construido las programaciones, los cachés, pero ¿qué pasa? Que trabajamos para la infancia. Esa es la gran desgracia. Y como son pequeñitos, pues pagamos un caché pequeñito. Qué desgracia, ¿verdad? Injustamente, porque no desmerece una producción de los espectáculos para la infancia que otro para adultos. Pongamos la balanza en 2 espectáculos profesionales de la misma calidad. No vamos a poner que porque es para adultos, no, vamos a poner los 2 buenos, de buena calidad, con buena facturación. ¿Por qué existe esos cachés tan diferenciados? Porque es para niños, porque los niños no votan, los niños no importan en esta sociedad. Están ahí porque, bueno, ocupan espacio, pero incluso ensucian el teatro. Ensucian el teatro si los llevo al teatro. O sea, ¿cómo voy a llevarlo al gran teatro? Si es que me van a ensuciar. Pues todo eso es falta de educación en nuestra sociedad. Y los cachés son más bajos. ¿Qué tiene Date Danza? Date Danza, porque es lo que más amo, nos hemos dedicado al mundo de la infancia. Y yo estoy 100% implicado en el mundo de la infancia. El de adultos me gusta mucho, me interesa, pero lo que yo quiero hacer ahora, en este momento, es el trabajo para la infancia. Y me encanta, me apasiona, porque yo creo que hay mucho por descubrir. Cuando llegué a Granada, encontré una cantidad de gente profesional, no, con letras grandes, más grandes que mayúsculas, muy profesional y sobre todo concienciada
de qué es el mundo de la infancia. Yo creo que en el teatro para títeres pasa un poco también lo mismo, ¿no? Es considerado como un teatro de segunda fila porque muchas veces ahí se confunde, ¿no? Teatro para títeres se piensa que es para niños, cuando en realidad sabemos que puede ser para niños o no. Pero si se concibe ya como un teatro para niños, se juzga mal, se juzga como un teatro de segunda fila y por lo tanto también hay cachés más reducidos, hay circuitos diferentes. Bueno, recientemente tuvimos una mesa redonda allí en Arte Escénica sobre teatro y títeres, celebrando el Día Mundial del Teatro, y estuvieron las compañías Etcétera y Claroscuro, que son también de un prestigio extraordinario, ¿no? Y se quejaban de eso también, se quejaban de cómo el mundo de la cultura, entre comillas, porque detrás de la cultura está la política sobre todo, pues no los mira realmente, ¿no? Y tienen esos premios, esa trayectoria y vuelven a ser compañías granadinas o afincadas en Granada, ¿no? La verdad que nuestra ciudad tiene en eso una eclosión extraordinaria de compañías valiosas, ¿no? Muy valiosas. Y además que acabas de dar la clave, ¿no? Política, o sea, yo he visto en países cómo se han creado estructuras, de verdad, súper potentes para la cultura, en este caso para la danza. Voy a hablar desde la danza, que es lo que me toca a mí. Cómo se han construido, ¿verdad?, redes, formación, o sea, ya a un nivel de licenciatura, estudiando la danza, que en España no lo tenemos más que en Cataluña, en Madrid y creo que en Valencia está. A nivel licenciatura, o sea, con un estatus ya muy potente. Y he visto cómo han caído, pero han caído en picado. O sea, de pronto, ¿por qué? Porque todo es una apuesta política. Es una apuesta política. Si ellos quieren, lo pueden hacer. Si ellos quieren y deciden de verdad. Y nosotros, yo creo que es lo que tenemos que hacer. Hay que hacer pedagogía con los políticos también. Hay que ir como las hermanitas de la caridad y mostrarles el proyecto y enseñarles. Y es verdad, es muy serio. Hay que enseñarles qué es cultura. Hay que educarles y hay que decirles, mira, la cultura sirve para esto. Pero es que vas a ganar, porque vas a ganar una sociedad más productiva. Vas a ganar una sociedad de verdad que va a ir más allá, que va a ver el futuro y que no se va a quedar porque no tiene creatividad, porque es una sociedad que no es creativa, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Tienes presupuesto, tienes un espacio, puedes hacer millones de cosas. Yo vengo de verdad de ver la pobreza. He trabajado en Guatemala defendiendo a los indígenas en El Salvador, en Honduras, y he pagado por bailar. O sea, he visto las estructuras decadentes de verdad donde no tienes medios para trabajar. Y he vivido en los medios absolutos como Alemania, donde se puede derrochar el dinero y decir, pues que se vaya al público, porque lo importante es mi obra. O sea, se puede trabajar. Lo que necesitamos es creatividad, un mundo creativo. Pero, Omar, yo he visto en Ecuador, por ejemplo, esos teatros pues, con infraestructuras muy decadentes y peligrosas incluso, ¿no? Parece que se iban a caer encima, y los he visto absolutamente llenos. No importaba, las medidas de seguridad no importaban, allí no había salida de socorro ni nada de eso, y la gente estaba sentada en las escaleras, en cualquier sitio, y lo llenaban por completo. Y además estaban mudos, siguiendo un espectáculo. Eso lo he visto yo en Ecuador en concreto, ¿no? Y era muy, muy emocionante ver eso. En Venezuela igual, lo mismo. La gente sentada por el suelo, cerca de nosotros, se permitía eso porque era interesante también para el espectáculo. Otra concepción de la cultura, de la necesidad de cultura, porque ahí se vive de otra manera. O cuando educas a un pueblo y ellos van al teatro porque ya lo hacen como hábito. O sea, necesitan ir al teatro a ver danza, escuchar música, ver títeres. O sea, ellos van al teatro, pero lo hacen por educación. ¿Por qué? Porque les han ofrecido, les han dado la oportunidad de que esto existe. ¿Qué pasa? Que aquí no se da la oportunidad. No, aquí no. Vamos a ver. Mucha gente sí está haciendo su trabajo. Hay muchos programadores que está haciendo un trabajo maravilloso y grandioso. O sea que todo hay que decirlo. No es todo. Por fortuna hay gente que sí está haciendo un trabajo maravilloso.